La prédica se llama Nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Ahí lo tienen en la pantalla. Pueden ver que están a la par, lo he hecho intencionalmente, y van a buscar en sus Biblias, si me permiten pedirles que vayan a sus Biblias, en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer algunos versículos para podernos poner dentro de la visión. San Juan 14, 6 en adelante, hasta el versículo 24. Y Señor amado, tú lo dijiste hace siglos, pero tu palabra has dicho que los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. En tu presencia, Jesús, con amor, leemos lo que dijiste y seguirás diciendo conforme está establecido por ti, por siempre y para siempre. Y leemos así en el versículo 6 del capítulo 14. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estaba nuestro Señor Jesucristo reunido en el aposento alto en Jerusalén, aquel lugar donde Él dio la enseñanza de la Santa Cena, antes de que fuera entregado aquella misma noche. El Señor Jesucristo estaba en ese aposento alto, probablemente en la casa de los padres de Juan Marcos, el autor del Evangelio según San Marcos. Ellos eran muy adinerados. Pensamos que estaban en esa casa. Y ahí Jesús hizo muchas cosas
maravillosas. Ahí lavó los pies de los discípulos. Ahí enseñó con respecto a lo que le pidió al Padre para nosotros en Juan capítulo 17. Pero esta porción es de suma importancia porque nos revela su grandeza y la forma en que Él quiere que lo comprendamos. Por ejemplo, cuando Felipe el apóstol le dijo a Jesús en esa ocasión: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En el versículo 8 estaba expresando el más profundo anhelo del alma humana: conocer a Dios. Hermanos benditos, la evidencia de que el hombre es religioso está por toda la tierra. Van a la jungla más lejana, allá en el Mato Grosso, en el Brasil, y hay personas que viven de manera primitiva, que tienen ídolos, que adoran a algo. Y nos remontamos al África y sucede exactamente lo mismo. Por lo tanto, el hombre está siempre buscando a alguien, a algo, a Dios. Si ustedes se dan cuenta, el sentir de que el hombre sea religioso está por toda la faz de la tierra desde hace muchos siglos. Los menhires, los moáis, los ídolos solo representan la búsqueda del hombre por aquel ser superior al que un día le plugo revelarse a nosotros, nuestro Dios y Padre celestial. ¿Por qué el hombre es religioso? Porque Dios le hizo en el original estado de la creación conforme a su imagen y semejanza. Así es que todos los hombres tienen instintivamente dentro de ellos algo que les hace pensar que hay alguien superior, porque todos los seres creados tienen la imagen y semejanza de Dios conforme a su voluntad. Así podemos ver, aún llegando a la era actual, a los peores hombres, los viles, crueles y perversos. Qué horrible decirles que adoran a dioses con D pequeña como la Santa Muerte. Son malos, pero ¿qué están haciendo? Los que trafican con drogas tienen un Dios y esa es la Santa Muerte. Hay otros que llegan a extremos peores. Hay iglesias satánicas. Para ellos su Dios, miren qué desviación, es Satanás. Y practican el culto al diablo. El hombre evidencia su ceguera por el pecado original y en lugar de buscar a su creador, andan buscando donde Dios no está. Por lo tanto, el pecado está muy claramente evidenciado en los hombres que buscan a Dios de alguna manera. El rey Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la faz de la tierra, porque el Señor Dios Todopoderoso le dio el privilegio de serlo, el más sabio de todos, escribió en Eclesiastés 3:11 estas palabras: todo lo hizo hermoso, está hablando de Dios, en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora entienden por qué de la idolatría, entienden por qué de la religiosidad, porque el hombre tiene en su corazón eternidad. En otras palabras, todos los hombres son eternos en cuanto a su alma viviente que habita en el cuerpo, en el templo, en el área corporal. Todos. Es impresionante ver cómo en la Escritura está relatada esta verdad.
Así que los ojos curiosos y críticos, sin haber recibido a Cristo en el corazón, nunca podrán ver la faz de Dios. Porque Dios, el verdadero Dios, es espíritu y por lo tanto es invisible. Son solo los de puro corazón, los lavados y limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los que podemos verlo espiritualmente y nadie más. Así lo dijo Jesús muy claramente. Hermanos, lleguemos al convencimiento pleno de que en toda la religiosidad que opera en el mundo, y son miles de religiones, ninguna puede mostrarles a Dios, ninguna. Porque en primer lugar, Dios es espíritu, nunca lo verán. En segundo lugar, nadie llega al Padre si no nace de nuevo a través de Jesucristo. Por lo tanto, la única esperanza de la humanidad es Jesucristo. Miren lo que dijo Juan en Juan 3:3, nuestro Señor. Dijo así, le respondió Jesús y le dijo: de cierto, en verdad, te digo, que el que no naciere de nuevo, incluye a toda la humanidad, no puede ver el reino de Dios. Está muy claro, mi hermano lindo, el plan de Dios fue ese, Él lo estableció de esa manera y así es como Él lo decidió. Ahora, volvamos a la escena. Está Felipe con él sentado en el aposento alto y lo está mirando y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Mire lo que le dice Felipe. Es impresionante ver cómo esto realmente lo tenemos registrado en la Escritura. Cuando Felipe había andado con él, lo había visto hacer milagros. Lo había visto levantar a Lázaro, el muerto de 4 días. Lo había visto andar sobre las aguas del mar de Galilea. Lo había visto haciendo la multiplicación de los panes y los peces. Pero seguía mirando a un hombre y le dice: muéstranos al Padre. Qué interesante. El mismo Felipe no había nacido de nuevo. El mismo Felipe no había sido limpiado todavía por la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada hasta en la cruz del Calvario. Así es que Felipe es muy sincero. Como hay tanta gente en cada generación buscando sinceramente a Dios, y es muy tardo de entender el ser humano para creer que el mismo Dios se reveló en Jesucristo y es la única expresión visible del Dios invisible. Entonces Jesús le dio esta respuesta a Felipe. Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Es la primera vez que nuestro Señor declara la grandeza de su divinidad estando en el cuerpo físico que lo trajo a este mundo. En este capítulo 14 del Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesucristo, que está ahorita aquí en medio de nuestra congregación, se extiende acerca del hecho de que Él y el Padre uno son. Como lo dijo en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Y se extiende en esta maravillosa y milagrosa verdad debido a la pregunta que le formuló Felipe. Y esa divina respuesta es la que por la petición del mismo Felipe la tenemos aquí revelada. La relación de Jesucristo con el Padre solo puede ser comprendida en la medida que sea pensando profundamente en las mismas declaraciones de Jesucristo acerca de Él y del Padre. Así que
en sus declaraciones de su propia enseñanza, vamos a aprender hoy lo que Él es y el Padre es. Primero, Jesucristo moraba con el Padre. Hermanos lindos, esto es vital de entenderlo. Es decir, su alma estaba con el Padre, su espíritu estaba con el Padre. A donde Él se movía, en cualquier lugar, el Padre iba con Él porque Él estaba en el Padre. Su conexión espiritual era irrompible. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos lindos, el hogar del alma bendita de Jesucristo era el seno de Dios, estaba en el corazón del Padre. Como hijo unigénito, Él moraba en el amor infinito de su Padre, deleitándose en una sola cosa: hacer su voluntad mientras estaba aquí en la tierra. Él moraba en el Padre para poder estar siempre con Él, para la gloria de su nombre entre los hombres. Toda la intención de Jesucristo era glorificar al Padre. Por eso estaba haciendo las cosas que hizo. Pero hay una maravillosa enseñanza que quiero facilitarle a la iglesia inmediatamente. Como el gran misterio que estamos tratando de revelar delante de la comprensión de nuestra mente, también tiene que ver con todos nosotros, haciéndonos la verdad sencilla de que Jesucristo nos convirtió en hijos de Dios. Hermanos lindos, esa verdad sencilla es que el unigénito del Padre, por la obra sacrificial de la cruz del Calvario, por su muerte expiatoria, por su resurrección divina y porque vino a morar en el corazón de cada uno que en Él ha confiado, le convirtió en hijo de Dios. Quiero mostrarles primera de Juan 4, 12 al 16. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Solamente puede ser hijo de Dios usted, por nombre, mi hermano bendito, usted, mi hermana bendita, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Cristo, si el Espíritu Santo está en usted. Pero si está en usted, todo cuanto he leído es una verdad, y por eso Él anhela que conozcamos más de Él, porque Él quiere darnos mayor luz de la verdad. Así es que Él moraba con el Padre, y en la dimensión humana Él mora en sus hijos. Lo segundo que Jesucristo era y sigue siendo, su Padre moraba en Él. Ahí tenemos ahora al Padre habitando en Jesucristo. Mire Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermanos, el Padre Eterno, con todas las maravillosas riquezas de su gloriosa presencia, moraba en el Hijo Jesucristo para la edificación y salvación de los hombres. El Padre estaba en él, obrando en la salvación, en la búsqueda, en el arrepentimiento y en todo cuanto compete y tiene que ver con el hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Él, Jesucristo, por lo tanto, no se agradaba a sí mismo aquí en la tierra. Es más, se despojó él de sí mismo para que el Padre se gloriara en él. Es decir, dejó su deidad, dejó su trono, dejó la adoración que tenía en el cielo para hacerse hombre y sufrir la humillación. Estando en el Padre, moraba en el amor y le mostraba ese amor a todos los hombres. Estando el Padre en él, se manifestaba así el amor de Dios. Por eso el texto más famoso de la Biblia, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es maravilloso ver cómo nuestro Dios vino a nosotros a través de Jesús. En el siguiente texto sagrado que les mostraré, el Espíritu Santo nos exhorta a imitar nosotros a Jesucristo. ¿Por qué imitarlo nosotros? Porque en nosotros mora el mismo que moraba en Jesucristo y mora en él. Hasta donde podamos imitarlo, porque nosotros somos seres humanos, pero si lo podemos hacer, glorificamos nosotros el nombre que es sobre todo nombre. Nos corresponde glorificar a Jesucristo. Si el Hijo glorificaba al Padre, la iglesia está glorificando al Hijo. Hermanos lindos, miren este texto de Filipenses 2, 5 al 8. Este versículo es clave. Haya pues en vosotros, en ustedes, en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Él quiere es que nosotros vivamos en humildad y sencillez de corazón, nunca creyéndonos superiores a nadie porque tenemos a Cristo morando en nosotros, sino humillándonos ante un mundo que necesita la salvación y que nos desprecia y que nos rechaza, y que no se agrada de que el cristianismo sea la única verdad, como lo afirmamos, que el Padre estableció como la vía exclusiva de salvación del hombre. Qué tremenda noticia, qué tremenda verdad. Habrán intentos por miles con diferentes nombres de diferentes fundadores de religiones, pero Dios dijo un solo camino. Y esto no debe de ser motivo de ninguna clase de vanagloria, sino que hacemos de acuerdo a lo que Él nos pide. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él se abstuvo de ser el que Él era, el Dios Hijo, por amor a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, y nos enseña el servicio a nuestros semejantes, anunciándoles a Jesucristo. Lo tercero, en la revelación que estamos teniendo del Señor Jesucristo, es que Él es la revelación del Padre. ¿Le digo algo? No hay otra manera en que Él se revele a los hombres sino a través de su Hijo amado Jesucristo. Toda la Biblia, desde el Génesis,
tiene un propósito: revelar a Jesucristo, nuestro glorioso Señor y Salvador. Desde el Génesis, termina en Apocalipsis, hablándonos de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo apunta a Él. Él es la revelación del Padre, pero también físicamente hasta hoy. Lo vemos cuando le dijo a Felipe en Juan 14:7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Oh Señor, es verdad que el Espíritu Santo nos está mostrando además que declaraste un día a través del apóstol Pablo esta verdad impresionante. Miren Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de todos en la creación. Él es la imagen, hermanos queridos. Esta es la causa de por qué aquel precioso halo de gloria, halo de grandeza que nuestro Señor tenía y que todos se rendían delante de Él, es que Él tenía justamente la representación del Padre en la tierra. El Padre estaba en Él, se revelaba a través de Él. Todos los libros que se hayan escrito en la faz de la tierra, ninguno se compara al número de libros que se han escrito sobre nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cuando usted esté en algún lugar, cualquiera que sea, de intelectualidad, ponen ejemplo de personajes de la humanidad, ninguno sobrepasa la grandeza de aquel, nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo. Si usted mira el calendario que usted tiene en su casa, comienza con el nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo, año 2013 de la era cristiana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios se revela en el Hijo. Así es que está muy claro. Nadie más que Él es el mismo Padre manifestándose al hombre. Lo hace inaccesiblemente singular entre los hijos de todos los hombres. En otras palabras, nadie podrá ser jamás lo que Él es. Nadie es, ni ha sido como Él, ni lo será en toda la historia de la humanidad. El más grande de todos los hombres fue y será, porque Él es Dios. La revelación de Dios en la tierra fue Jesucristo. Es Jesucristo. Así es como el Padre Celestial quiso que fuera. Sin Jesucristo no conoceríamos a Dios, el Padre, como ahora, gracias a Él, le conocemos. Él quiso revelarse y antes de Él le teníamos temor. De acuerdo con la revelación de Cristo, no se le llamaba Padre, sino el Eterno, Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso. La gente temblaba y Jesucristo vino a decirnos: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, acercando al Dios que temían los antiguos antes de Cristo a nuestra condición de hombres. Qué maravilla, Señor, lo que lograste, que podamos decirle al Padre: te amamos, sabiendo que Él acepta nuestra adoración. Esta es la verdadera comunión y carácter en el que Jesucristo se manifestó. Ciertamente conocerlo a Él es conocer al Padre. Qué hermoso, bueno y santo, misericordioso y bello es Dios el Padre. Así nos lo mostró su Hijo. Miren Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros, haciendo milagros, sanando enfermos, confortando vidas.
y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hermanos lindos, por eso cuando usted adora a Jesús, está adorando al Padre. Bien, es tan bello, tan sencillo. En cuarto lugar, sus palabras eran las palabras del Padre. Qué maravilloso lo que dice, sus palabras eran las palabras del Padre. Es decir, Jesús las decía, el Padre se las daba. Él hablaba, el Padre se las comunicaba. Cuando un predicador se pone a predicar y usa la Biblia, es Dios hablando. El predicador solo es el portavoz de la voz divina. En el caso del Hijo, Jesús las decía, aquellas palabras que el Padre le daba. Miren Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Espíritu Santo me recuerda un detalle cuando llegó un periodista a mi oficina a preguntarme cosas con respecto a la fe. Hace muchos años llegó con una actitud de crítica, de señalamiento a nuestra condición, de estar haciendo cosas como las que hacemos, difundiendo la verdad de Jesucristo. Y me dijo, ¿usted qué opina de esto y esto y esto? Y le dije, permítame responderle no con mis palabras. Tomé mi Biblia y le dije al periodista, le voy a responder lo que Dios dice. Se me quedó mirando y me dijo, es que yo quiero oír lo que usted piensa. Y le volví a responder, le voy a responder con todo gusto lo que Dios dice, no mi opinión. Y le agradezco tanto al Espíritu Santo que me lo haya recordado, porque no tuvo más remedio que oír la voluntad de Dios en la palabra, no mi opinión. ¿De qué sirve mi opinión? Hay 7,000 millones de opiniones en este mundo, pero solo hay una palabra de Dios. Hermanos lindos, así actuó Jesús. Jesús actuó de una manera tan bella que la doctrina, es decir, la enseñanza sagrada, las palabras de Jesús eran y son las palabras del Padre. De una u otra manera fueron declaradas enfáticamente, y en este Evangelio de Juan 10 veces se hace mención de esta verdad. Aquí hay una abogada. Si yo declaro una vez, tiene sentido. Declaro 2, tiene más importancia. Pero si declaro 10 veces lo mismo, como que es verdad. Y 10 veces dice la Biblia en este Evangelio, las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Es una verdad profunda y de gran alcance que los enemigos del cristianismo y de su enseñanza tan a menudo olvidan o ignoran o desconocen de una manera deliberadamente intencional. No quieren y por lo tanto no pueden creer que Dios mismo habló a través de Jesús. No lo creen. Ven a Jesús como hombre, no ven a Jesús como Dios. Mi doctrina, dice él, no es mía, sino de aquel que me envió. Miren Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y dijo también, yo lo que he oído a él, esto hablo al mundo. Permítame mostrarles Juan 8, 26 al 29. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús,
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Permítame aludir a su vida. ¿Quiere agradar a Dios? Haga lo que dice la Sagrada Escritura en su vida. Tiene el modelo perfecto, Jesús lo declara. No hago nada que el Padre no me diga que haga. El mantenernos apegados a su verdad en nuestra existencia, cualquiera que sea nuestra forma de vida, es tan importante para glorificar su nombre. Nos corresponde entender que no lo dijo solo para decirlo, sino para que entendiéramos lo que le agrada al Padre, a Dios. Por lo tanto, en conclusión, rechazar sus palabras es rechazar el mensaje del Dios y Padre eterno a los hombres. Y por lo tanto, si rechazan las palabras de Jesucristo, perecen en pecados y en ignorancia. El hombre está en peligro. La oferta siempre estará abierta porque el diablo engaña de mil maneras. Incluso se disfraza como ángel de luz. No es más que el diablo, pero se disfraza con mucha religiosidad. Así es como entendemos que el que rechaza al Hijo, rechaza también al Padre. Qué tremendo, mi hermano, cuando veo a tanta gente sincera en sus creencias, sincera en sus ideas, completamente equivocada. Me hace sentirme imposibilitado, impotente, si no logro hacerles entender que eso no es, que solo en Jesucristo hay lo que están buscando, en nadie más. En quinto lugar, sus obras eran las obras del Padre. Todo lo que Él hizo, significa esta frase, lo hacía exactamente el Padre, a través de Él. Miren Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y la última frase, levantados, vamos de aquí, fue cuando terminó de estar en el aposento alto y se condujeron hacia el huerto del Getsemaní, que estaba en el monte de los Olivos. Miren Juan 5:17. Este texto es muy hermoso. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Siguen habiendo obras de Jesucristo hasta hoy. Sigo mirando milagros. Sigo viendo sanidades. Sigo viendo a las personas ser por Él bendecidas. Hasta ahora Jesucristo sigue haciendo su obra. Cumplir los mandamientos, los deseos, los propósitos y las ordenanzas del Padre Santo eran la motivación, por decirlo con palabras nuestras, eran la fuerza, el profundo secreto de su vida como hijo de Dios. Precisamente cuando estaba para acabar su carrera de obediencia hasta la muerte, dijo estas palabras. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuestro Señor Jesucristo tenía poder para poner su vida y poder para volverla a tomar, porque había recibido este mandamiento de su Padre. Permítame darle una breve explicación. En alguna ocasión dijo: yo podía llamar a una legión de ángeles y mi Padre las enviaría para salvarme de la muerte.
Exactamente. Podían haber impedido a esos ángeles que los hombres le crucificasen y le matasen. Pero él dijo, entonces no puedo impedir a lo que yo he venido a este mundo. Por lo tanto, no voy a hacer que eso así sea. Él tenía el poder para decir no. En el huerto del Getsemaní 3 veces dijo, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. Él tenía el poder y sin embargo no lo usó. No lo usó para usted y para mí ser salvos. Por lo tanto, hay algo que quiero explicarles. Mucha gente me dice, pastor, al fin, ¿quién mató a Jesús? Lo mataron los judíos porque lo denunciaron de acuerdo con lo que se lee en la Escritura. Lo mataron los romanos porque al final lo crucificaron y hicieron lo que está descrito en la Escritura. ¿Quién mató a Jesús? Bueno, yo podría responder lo que ustedes y yo sabemos. Realmente Él no murió por los romanos ni murió por los judíos. Él murió por nosotros. Nosotros le crucificamos. Nosotros le matamos. Pero Él no lo dijo así. Él lo dijo de una manera que conforme a mi corazón y al suyo, debemos de estar eternamente agradecidos. Nunca nos culpó y nunca nos culpará de que por causa nuestra haya muerto en la cruz. Miren cómo respondió en Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, hermanos lindos, está resuelta la pregunta que les hice antes. Él murió porque quiso morir por nuestros pecados. Sus maravillosas obras, sus milagros, sus portentos, sus palabras fueron y son la manifestación de la gracia y poder del Padre obrando por medio del Hijo. Así lo dice Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estamos mirando, mis hermanos, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Fue exaltado hasta lo sumo. Ahora Él es aquel al que el Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Escritura que vendrá un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ustedes y yo somos muy bendecidos de conocer más de lo que Él es. En sexto lugar, su deseo era que el Padre fuera glorificado en Él. Ponga atención, el deseo de Jesús era que el Padre Santo, el Padre Dios, fuera glorificado en Él. Era la causa por la que había venido. Mire Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesucristo mismo dice, pídanme en mi nombre. Todo lo que quieran al Padre, pídanselo, pero en mi nombre. Y yo lo haré para que Él sea glorificado en mí. Hermanos benditos, es decir que los hombres lo amarían, admirarían y glorificarían a Él para que el Padre fuera glorificado en el Hijo, para que el Padre fuera lo que es el verdadero Dios eterno. Es por lo que Él no se agradó a sí mismo. Ustedes recuerdan cuando en el desierto de la tentación Satanás se aparece en los 40 días de ayuno y le ofrece varias cosas.
Le ofrece a Jesucristo todos los reinos de este mundo. Le muestra lo que es el reino de este mundo, la tierra entera, las ciudades del mundo, y le dice: si tú postrado me adorares, serán tuyos. Le está tentando, le está diciendo: yo te puedo hacer el rey de este mundo. Yo, Satanás. Satanás tiene el control y el poder de este mundo, como ustedes entienden muy bien. Pero Jesucristo sencillamente dijo: porque así está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermanos benditos, lo que Él quería era glorificar al Padre, no gloria para Él. Le subió en el pináculo del templo y le dijo: lánzate, y los ángeles vendrán para agarrarte y bajarte despacio. Estoy interpretando el texto. Bajan despacio y van a dejar todos con la boca abierta. Y te van a adorar. El diablo quería que la gloria fuera sobre él y que no fuera la cruz, que no muriera por ustedes y por mí. El diablo es malo, pero él no pecó. Sencillamente no lo hizo, porque él no se agradó a sí mismo, sino que habló las palabras e hizo las obras de su Padre. Y ahora promete, hermanos benditos, responder a la oración en su nombre, para que el Padre, que es representado por el Hijo Jesucristo, pueda ser glorificado en el Hijo. Jamás pida nada al Padre si no es en el nombre de Jesús. Así está establecido. Es ciertamente esta verdad divina el que explica el valor y el poder de su nombre en la oración. Por eso, miren lo que dice Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos lindos, pidan en el nombre de Jesús. Él ama a su Padre y quiere que su Padre reciba toda la gloria que Él pueda otorgarle. Y cuando usted le pide algo de esa manera, Él dice que lo hará. En séptimo lugar, Él es el único camino al Padre. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos amados, nunca me cansaré de decirlo. La determinación, decreto, lo absoluto de la verdad divina es: solo en mi Hijo hay salvación para la humanidad. Nada más. Nada más. Por lo tanto, cuando Él dijo estas palabras, demostró la determinación del Dios eterno. Por tal razón, no encontrar, no hallar o perder a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida es perder al Padre, porque el Padre está en Él y Él está en el Padre. Hermanos amados, he oído de gente que dice: yo era antes cristiano, ahora ya no, ahora me volví yo no sé qué. ¿Qué hicieron? Dejaron al único, lo perdieron. ¿Qué les pasa? Nunca nacieron de nuevo, nunca experimentaron el milagro de tener a Dios en sus corazones. Él dijo: el camino, la verdad y la vida soy yo. Juan 17:3 lo expresa de una manera linda. Y esta es la vida eterna. La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él quiere que usted conozca al Padre a través de Él, porque Él fue enviado. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna.
Él es el camino al Padre, porque Él es la verdad acerca del Padre y la misma vida del Padre. Su sangre divina es el único sacrificio que el Padre acepta para el perdón de nuestros pecados. Dice la Escritura Sagrada en el libro de Hebreos: sin sangre no hay remisión de pecados. Iglesia linda, ore para que todos los que se dicen cristianos hayan sido lavados por la sangre de Jesús. Hay palabras que han usado evangelistas a nivel del mundo, preocupados porque hay muchos cristianos que son cristianos sin sangre. No han experimentado el lavamiento de sus pecados. Hermanos queridos, es tan importante entenderlo. Billy Graham revela algo interesante en su libro Tal como soy, un libro interesante de su biografía. Un pastor y su esposa llevaban 30 años de ministerio. Predicaban la palabra con ahínco, con fe y con amor. Y la iglesia era sólida. Pero un día oyeron a Billy Graham predicar. Llegó la noche y le dice la esposa al esposo, habiéndose acostado varias horas antes: ¿estás despierto? Sí. No puedo dormir. ¿Y por qué no puedes dormir? Por lo que escuché. ¿Sabes? Fui ordenado pastor, estudié en un seminario, mis padres fueron cristianos, soy pastor, evito el pecado, sirvo al Señor, pero nunca he confesado que necesito a Jesucristo para que me lave y me limpie de toda maldad. Nunca. Y le dice la esposa: yo tampoco. Mis padres eran cristianos y crecí cristiana. ¿Qué te parece si lo hacemos ahorita? Ambos se arrodillaron, ambos invocaron al Señor Jesucristo, clamando por la sangre redentora, la sangre que limpia y perdona todos los pecados. Y terminando de orar, se sintieron como debían sentirse: santos, sin mancha, sin arruga. Que la cristiandad no se vuelva una religión, que se vuelva siempre a la verdad del cristiano, de que sin sangre no hay remisión de pecados. Acudir o venir a Él como el camino es abandonar nuestro propio camino y esperar en Él para hacer lo que Él quiere que hagamos. Es entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino angosto. Y si un cristiano se identifica actuando así, seguramente ha encontrado lo que Jesucristo quería mostrarle. Siguiendo sus santos caminos, Él realmente está haciendo que nosotros hagamos lo que Él quiso: ser algún día transformados a la imagen suya. Mire lo que dice Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Solo por Jesucristo, nada más, tenemos entrada por el Espíritu Santo al Padre. Y en primera de Juan 5, 11 y 12 dice el texto sagrado, y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ayer me recordé de una escena que viví en Tierra Santa 2. Entraba en mi carro al canal 27 y de pronto vi a 2 muertos caminando. Quiero que entiendan que les hablo de manera espiritual. Caminaban los 2 muertos saliendo del canal y me pregunté, ¿qué es esto? Los veo como muertos, pero caminan. Llegué hasta el lugar donde está la recepción del canal, allá en Tierra Santa 2, y veo que van caminando 2 muertos más saliendo de la recepción para irse para afuera. Y le digo al Señor, ¿qué es esto? Cuando entro con la recepcionista me dice, pastor, gracias que vino. Nos querían hacer daño. Los 4 hombres habían llegado con la intención de hacer daño. Si robar, si cualquier otra cosa, no lo sabemos. Pero Dios fue tan bueno, misericordioso, que los hizo irse. Entonces entendí, Señor, me mostraste a 4 muertos que aunque caminan, están muertos en delitos y pecados. Tal como tú lo dijiste, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Si no tenemos la vida que es Jesucristo, estamos muertos. Esa es la verdad. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer, a darnos vida a través de Él. Y el último punto, sencillo. Amarle a Él es ser amados por Dios el Padre. Hermanita linda, si usted quiere ser amada por Dios el Padre, varón bendito, quiere ser amado por Dios el Padre, ámelo a Jesús. Ame a Jesús. Ámelo. Mire Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amar al Señor Jesucristo es amar al Padre y significa que somos amados por Él. Y ser amados por Él de una manera muy especial es lo que representan estas palabras. El efecto de este amor es una manifestación adicional de gracia, de plenitud en nuestra vida personal. Lo sentimos en nuestro corazón, lo sentimos a donde quiera que vamos, lo sentimos cuando lo alabamos, lo sentimos cuando leemos su palabra. Solamente por amar a Jesús el Padre se hace manifiesto. Es decir, que el Padre ama al que a su Hijo ama. El Padre ama a los que valoran el sacrificio de su Hijo. Esa es la explicación. Déjeme decírselo brevemente. Si usted es cristiano, es porque usted creyó que un día Jesucristo tomó su lugar en la cruz del Calvario, fue azotado, crucificado, escupido y vituperado. El Hijo de Dios. Y usted puso su confianza en Él. ¿Sabe qué hace el Padre? Tú creíste en mi plan de salvación. Tú creíste que en Él estaba yo redimiendo al mundo como lo establecí. Pero si alguien niega que Jesucristo es necesario para poder salvarse, el Padre lo mira y dice, eso no es verdad. No hay más que mi Hijo para venir a mí. Por eso el Padre nos ama cuando amamos al Hijo. Nos ama porque sencillamente Él dio a su Hijo con dolor, con sufrimiento. Es decir, para Él fue algo sumamente
doloroso. ¿Sabe por qué sabemos que lo fue? Porque Jesús le dijo en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre no podía mirar el pecado. El pecado es aborrecimiento para Dios. Y el Hijo era pecado. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ay, hermanos lindos, qué profundidad de riqueza en el Espíritu está en Jesucristo. Si ustedes lo aman a Él, el Padre les ama a ustedes. En estas verdades que estoy concluyendo ahorita, espero, mi Señor Jesús, que estás aquí, haberte agradado. Espero, mi Señor lindo y santo, que tu corazón esté en este momento lleno de gracia y de virtud para con tu iglesia, porque hemos hablado de ti. Tú eres Dios, tú eres para nosotros la razón de nuestra salvación. El apóstol Pablo estaba un día con los corintios y vio a algunos corintios rebeldes que no querían nada de Jesús. Les gustaba el pecado, les gustaba la maldad. Los corintios eran muy carnales y escribió algo muy fuerte. Con eso termino. Quiero que noten la grandeza de la advertencia que dijo el Espíritu Santo a Pablo. Lo dejó escrito para que nadie lo olvide. El infierno está esperando a los que no vienen a Jesús. Escúcheme bien, no he exagerado. El infierno está esperando a los que no vienen a Jesús. En otras palabras, no existe mayor maldición en la vida que no venir a Jesús. Por eso el diablo distrae. Por eso el diablo levanta argumentos. Por eso el diablo ofrece ofertas. No existe mayor maldición que no recibir a Jesús. Miren 1 Corintios 16, 22 y van a darse cuenta. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La palabra anatema significa maldición. El que no amare al Señor Jesucristo está maldito, va a ser maldecido. El Señor viene. El que no lo amare, mis hermanos, el infierno le aguarda. Dios el Padre pues determinó que solo en Jesús haya salvación. Solo Él, siendo Dios y siendo hombre, murió por nuestros pecados, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sin Él morando en nuestros corazones, estamos perdidos por la eternidad. Solo en Él hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. El hombre sin Cristo está perdido, indefectiblemente perdido. Solo en Él encuentran la paz. Sin Él estamos condenados a sufrir por la eternidad en el infierno. Cuánta razón tenía el apóstol Pablo al declarar lo que dijo siendo lleno del Espíritu Santo. Hermanos lindos, que el mundo abra sus ojos y comprenda que solo hay, hubo y habrá un Hijo de Dios, un Salvador que Él envió para salvar a todo el mundo. Jesucristo es Dios. Tengo una conclusión para ustedes, pero quiero que lo reciban de pie. Pónganse de pie, iglesia linda. Cuando Jesucristo vuelva, Él dijo: hallaré fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. El absoluto
que he usado hoy, Señor Jesucristo, es repudiado por la modernidad. La modernidad hoy pide tolerancia. La modernidad pide que tengamos entre todos nosotros los humanos una aceptación a las creencias de cada quien, no importa lo que crea. Y nos recomiendan ser tolerantes. Yo soy tolerante. Amo a todos, mi Señor, pero no puedo negar lo que tú dijiste. El mundo tiene que aborrecer a la cristiandad. Si la cristiandad es conocida por su absoluto, el mundo la va a aborrecer. Pero cuando la cristiandad, no importa. Aquel cree, aquel hace, aquel es. Y las Naciones Unidas, que no saben nada del Hijo de Dios, nos dicen: cuidado, cuidado, respeto. ¿Sabe qué están haciendo? Condenando a toda la humanidad al infierno. Me escuchó bien. Me escuchó muy bien. Cuando las Naciones Unidas se levantan y dicen: ninguna cosa fanática, así nos llaman, debe de ser tolerada, están condenando al mundo al infierno. Ven, si somos íntegros en Jesús, amaremos a los hombres con todo nuestro corazón, procurando su salvación. Tuvimos la dicha, Señor, de que alguien nos habló porque tú quisiste que así fuera y nos salvaste. Pero el mundo sigue muriendo, muriendo sin ti, Jesucristo. Cuídense mucho, mis hermanos lindos. Guarden la palabra en el corazón. Jesucristo es Dios. Hay un solo Dios. Jesucristo es Dios. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso dice el Espíritu Santo. Eso dice Dios. No hay santos que nos lleven al cielo. No hay prácticas religiosas que nos lleven al cielo. Es el nombre de Jesús. Miren primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, uno, entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Indigno como era mi hermano lindo, pecador, Jesús vino a mi corazón y me lavó, me limpió y me hizo una nueva creación. Sin Él estaría perdido. Anhelo, Señor, que mi propio ejemplo sea el que vivan tantos hombres que no se dan cuenta de que tú eres el único Salvador del mundo. Solo tú, mi Señor. Solo tú. Iglesia linda, cierre sus ojos un momento y adoremos a Jesús.
Si algún hombre o alguna mujer está en la iglesia y necesita la salvación, es el momento de decirle a él estas palabras que le ruego que repita. Jesús, de oídas te había oído, pero ahora comprendo que necesito que tú vengas a mi corazón. Vengo a confesarte como mi Señor y mi Salvador. Tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por mis pecados. Lávame, Señor, límpiame, Señor, de toda mi maldad. Y entra a mi corazón por tu Espíritu Santo para hacerme una nueva creación. Gracias por darme la vida eterna. Con todo mi amor te lo agradezco. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.